El sol de la mañana bañaba las llanuras del Eurotas, dorando las estatuas de los héroes que vigilaban el camino hacia el Agoge. Para Leónidas, de 12 años, aquel día no era el principio, sino un segundo nacimiento. Hacía apenas una luna. Había sido arrancado del hogar de su madre, su cabeza rapada al cero, sus túnicas infantiles reemplazadas por un simple y áspero manto. Ahora, descalzo y con el estómago vacío, formaba parte de una fila silenciosa de paides frente al gran portón de madera y bronce del campamento de entrenamiento. Pero no estaba solo. A su lado, erguido como una columna de templo, estaba Brasidas, una Irene de 18 años. Brasidas no era un instructor adulto. Era un guerrero en la cúspide de su juventud, ya con la mirada fría y la cicatriz de un primer combate en su muslo. Sobre su hombro llevaba el peso de una responsabilidad sagrada para Esparta. Él era el Eispnelas, el inspirador, asignado a Leónidas. Esta no era una mera tutoría. Era un pacto ritual, un vínculo forjado en el fuego de la disciplina más extrema y codificada que el mundo había conocido. Un anciano paidonomos, su rostro surcado como la corteza de un olivo, caminó frente a ellos. Su voz, áspera y clara, cortó el aire. Habéis dejado atrás el llanto y la comodidad. Aquí solo hay dos caminos: convertiros en el acero que protege a la Lacedemonia, o morir en el intento. Pero no caminaréis solos. Vuestro Eispnelas, dijo, señalando a Brasidas y a los otros jóvenes, será vuestro escudo, vuestra voz y vuestro ejemplo. Él os guiará a través de la noche, y vosotros, su mirada se clavó en los niños, seréis su reflejo, su deber y su legado. La virtud se transmite, no con palabras, sino con sangre, sudor y honor. Recordad, cada acto, cada prueba, cada suspiro aquí dentro tiene un valor, y ese valor se mide. Aquellas últimas palabras no eran una metáfora. En los días siguientes, Leónidas comprendió el sistema en el que había sido insertado. El Agoge era un juego perverso y sublime, con reglas inmutables, jueces implacables y una única recompensa final: la gloria, o su sombra, el deshonor. Y Brasidas era, a la vez, su compañero de equipo y su evaluador más directo. Todo estaba gamificado. El primer ritual comenzó al caer la noche. Los paides, reunidos en la fría barracón, recibían su mísera ración de sopa negra. Brasidas, sentado entre ellos, no comía aún. Observaba. Un niño mayor, un meiraquión de 15, intentó arrebatarle el pan a Leónidas. Sin pensar, impulsado por el hambre feroz y el instinto, Leónidas se encaró y le propinó un puñetazo en la nariz. El sonido del hueso quebrándose fue un chasquido seco en el silencio. El agresor cayó al suelo, sorprendido más que derrotado. Brasidas no se inmutó. Luego, cuando regresaron al rincón que compartían, sacó una tablilla de madera encerada y una punta de estilo. Con gesto ceremonioso, hizo una marca al lado del nombre de Leónidas. Un punto de Andreia, dijo, su voz neutra. Defendiste lo tuyo, no mostraste miedo. Pero, añadió acercándose, perdiste el control. Un golpe podría haber sido suficiente. El derramamiento de sangre entre compañeros, innecesario, resta. Mañana, te quitarán la ración por el alboroto. Leónidas lo miró, confundido. Había ganado, pero era castigado. Había obtenido un punto, pero la mirada de Brasidas no mostraba aprobación, solo cálculo. Era la primera lección. El sistema no premiaba la brutalidad animal, sino la eficiencia controlada, la sofrosine, moderación. Incluso en la violencia, cada acción tenía una puntuación, positiva o negativa, registrada meticulosamente por el Eispnelas en sus tablillas. Puntos por aguante en las carreras, por destreza con el dori, lanza, de entrenamiento, por ingenio en los robos obligatorios, si no eras atrapado, por silencio ante el dolor. Se descontaba por quejarse, por fallar una técnica, por mostrar debilidad física, o lo peor de todo, astorgia, falta de apego, de lealtad hacia el compañero o la ciudad. La relación no era de iguales, ni de amistad en el sentido blando. Era una simbiosis ritual.
Por las noches, en la fría intimidad del Scotia, la tienda o barracón compartida, Brasidas enseñaba a Leónidas a atar su manto, a afilar un palo para convertirlo en arma, a leer las historias de heroísmo en las cicatrices de los veteranos. Era su protector físico. Si Leónidas fallaba estrepitosamente, parte de la culpa y el castigo recaían sobre Brasidas, pero también era su examinador constante. Le asignaba misiones: robar 5 quesos de la despensa del Paidonomos antes de la luna llena. Si lo lograba, ambos sumaban puntos. Si fallaba, ambos los perdían. Leónidas empezó a ver el mundo como un tablero de juego gigante. Los instructores adultos eran los árbitros distantes. Su Eirene, Brasidas, era el jugador experimentado que lo guiaba a través de las casillas, enseñándole las estrategias para acumular el preciado capital de honor. El premio inmediato era tangible: una ración extra de comida, un lugar menos expuesto al viento, el derecho a llevar un brazalete de cuero. Pero el premio mayor era intangible: la aprobación en los ojos de Brasidas, un gesto casi imperceptible de asentimiento, la sensación de que su vínculo se fortalecía y los acercaba, paso a paso, a la meta final: convertirse en homoioi, iguales, los espartiatas de pleno derecho. Una tarde, durante el Cripteia, el ejercicio de supervivencia y sigilo en el bosque, Leónidas se torció el tobillo persiguiendo a un perro salvaje que debía cazar para demostrar su astucia. El dolor era agudo, punzante. Se arrastró hasta un arroyo, derrotado. Pensó que Brasidas, quien lo observaba desde la distancia, se acercaría para ayudarlo. Pero no lo hizo. Se limitó a observar, inmóvil detrás de un roble. La decepción inundó a Leónidas como un veneno. Era solo un niño roto en el bosque, un punto negativo en la tablilla de su mentor. Entonces recordó una lección de Brasidas: la recompensa no viene por completar la tarea, sino por superar el obstáculo con los recursos que tienes. Con rabia, se arrancó tiras de su manto, empapólas en el agua fría y vendó su tobillo con la fuerza que le permitían sus dedos entumecidos. Usó una rama como bastón y, cojeando, siguió el rastro del animal. Al anochecer, regresó al punto de reunión con el perro muerto sobre sus hombros. Cayó de rodillas, exhausto. Brasidas se acercó. Por primera vez, Leónidas vio un destello en sus ojos que no era evaluación, sino algo más profundo. Sin decir palabra, Brasidas tomó la tablilla. No hizo una, sino 2 marcas junto al nombre de Leónidas. Luego se arrodilló y revisó el vendaje con manos expertas. «Está bien hecho», murmuró. «Mañana el dolor será peor. Aprenderás a caminar con él». Esa noche, Brasidas compartió con él un trozo de queso rancio, un tesoro prohibido. No fue solo la comida, fue el gesto. Leónidas entendió entonces que la gamificación no era un mero sistema de puntos. Era el lenguaje mediante el cual se construía su alma espartana. Cada punto era un ladrillo en el muro de su reputación, y Brasidas era tanto el arquitecto como la pared contra la que se medía. La partida apenas comenzaba, y el próximo nivel sería más duro: el ritual público de la astrapela, donde los lazos se probarían ante los ojos de toda Esparta. Pero esa sería otra noche. Por ahora, el sabor salado del queso y el silencio aprobador de su eismnelas eran la única recompensa que necesitaba. El tiempo en el agoge no se medía en días, sino en pruebas superadas y puntos acumulados. Leónidas, ahora de 13 años, ya no era el niño desorientado del umbral. Sus músculos, tallados por el hambre y el ejercicio, respondían con precisión a un pensamiento frío. Había aprendido a leer el lenguaje casi imperceptible de Brasidas. Un leve parpadeo era una advertencia, un dedo que rozaba el borde del manto, una señal de aprobación. Su tablilla de honor tenía más marcas positivas que negativas, un logro que le permitía ciertos privilegios, como ser el primero en beber agua lodosa después de una marcha forzada. Pero el sistema tenía niveles ocultos, ritos de paso que no se anunciaban hasta que estaban encima. Uno de ellos era la astrapela, la prueba del relámpago. No era un ejercicio físico,
sino una ceremonia pública, un examen del vínculo entre el Eirene y el país. Se celebraba en la luna llena de verano, en el gimnasio iluminado por antorchas, frente a un tribunal de guerreros veteranos y éforos. La víspera, Brasidas no hizo mención al evento. En cambio, mientras afilaban sus xipoi de entrenamiento, habló por primera vez de algo personal. Mi Eispnelas, dijo, el nombre de su propio mentor, me llevó a ver el campo de batalla de Tegea cuando yo tenía tu edad. No luchamos, solo observamos los restos. Me dijo, el valor es un fuego. Si se enciende solo, se apaga rápido. Si se pasa de uno a otro, puede iluminar un ejército. Mañana no se trata de ti solo, se trata del fuego. Al día siguiente, al anochecer, los pares fueron conducidos al gimnasio. El aire olía a tierra, sudor y aceite de oliva. En el centro se había delimitado un círculo con piedras blancas. Los jueces, hombres de mirada tallada en granito, observaban desde un estrado. El paidonomos dio las instrucciones con voz de trueno. La astrapela examina la conexión, la transferencia de arete, excelencia. El país será probado en cuerpo. El Eirene, en juicio. El fallo de uno es la vergüenza de ambos. Que comience la danza. A Leónidas le asignaron una tarea aparentemente simple. Una carrera de obstáculos bajo una lluvia de golpes. Debía escalar un muro, arrastrarse bajo una red de cuero, cruzar un fango de lodo espeso y finalmente golpear un escudo de bronce que colgaba al otro extremo. Pero no estaría solo. Mientras corría, otros eirenes, no el suyo, le lanzarían puñados de tierra. Lo golpearían con varas de caña y le gritarían insultos destinados a quebrar su concentración. Su objetivo era no detenerse, no flaquear, no emitir un solo sonido de queja. Mientras Leónidas se preparaba en la línea de salida, vio a Brasidas tomar su lugar en una plataforma lateral. Le entregaron una tablilla en blanco y un estilo. Su tarea era diferente. Debía observar no solo a su propio país, sino a todos los demás. Al final, tendría que calificar, en orden de mérito, el desempeño de los otros 5 paides en la prueba. Si su evaluación coincidía en un 80% con la de los jueces veteranos, ganaría puntos cruciales para ambos. Si fallaba, demostraría una pobre capacidad de juicio, un defecto imperdonable en un futuro líder. El cuerno sonó. Leónidas saltó al primer obstáculo. El primer golpe de una vara le cruzó la espalda, dejando una línea de fuego. Contuvo el aliento, no un gemido. Un punto por silencio, pensó, automatizado. El lodo, frío y pesado, trató de succionarlo. Una piedra le golpeó el hombro. Por el rabillo del ojo vio a Brasidas. No lo miraba a él. Sus ojos escudriñaban al hijo del guerrero Aristodemo, que luchaba con la red. Brasidas anotaba algo. Su rostro era una máscara de concentración absoluta. Leónidas sintió una punzada de traición. ¿No debía Brasidas observarlo solo a él? El dolor de esa idea fue más agudo que el de las varas. Por un instante, vaciló. Un golpe en la pierna lo hizo tambalear. Oyó una risa burlona de uno de los atacantes. La sangre le golpeó en los oídos. Estaba a punto de caer, de fracasar, de convertirlos a ambos en objeto de burla. Entonces, desde la plataforma llegó un sonido. No una palabra, prohibida. Era un ritmo. Brasidas, mientras tallaba su tablilla, golpeaba el estilo contra la madera en un patrón específico. Tap, 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 tap. Era el ritmo que usaban durante sus largas marchas para mantener el paso. El ritmo que Brasidas había marcado la noche que Leónidas venció al perro cojeando. No era una mirada, era algo mejor. Un código, privado, solo para ellos. La rabia y la confusión se disiparon, reemplazadas por una feroz claridad. No se trataba de una simple prueba física. Era una prueba de su conexión, de su capacidad para comunicarse y sostenerse incluso cuando las reglas los separaban. Leónidas sincronizó su respiración con el ritmo de los golpes. Tap, escala. Tap, tap. Arrástrate. Tap, avanza. Con renovada determinación, se liberó del lodo, esquivó los siguientes golpes con una agilidad que él mismo desconocía y llegó al escudo de bronce.
Lo golpeó con toda la fuerza de su puño. El sonido retumbó en el silencio que siguió. Jadeante, cubierto de barro y magulladuras, se volvió. Brasidas había dejado de golpear. Asentía, casi imperceptiblemente, hacia el juez principal. Luego, por fin, miró a Leónidas. Y en sus ojos, por un fugaz instante, brilló el fuego del que había hablado. Llegó el turno de la evaluación. Brasidas entregó su tablilla. Los jueces compararon sus rankings con los suyos propios. La tensión era palpable. Uno de los paides, hijo de Unéforo, había sido lento y había gritado al ser golpeado. Brasidas lo había colocado en último lugar. Los jueces, quizás por deferencia al padre, lo habían puesto en penúltimo. La discrepancia era mínima, pero crítica. El paidonomos tomó la palabra. Brasidas, hijo de Telis, tu evaluación coincide en un 85% con la nuestra. Has visto con claridad, sin dejarte cegar por el linaje. Tu país terminó segundo en la carrera, pero terminó primero en autocontrol. Sumáis, por tanto, 10 puntos de honor para tu registro. Fue una victoria. No la mayor, pero sí crucial. Esa noche, de vuelta en el Scotia, Brasidas no compartió comida. En su lugar, hizo algo inesperado. Sacó 2 pequeños discos de bronce, algo parecido a monedas rudimentarias, pero con el sello de un lobo en una cara. Esto no es para comprar pan, aclaró, su voz áspera por el humo de las antorchas. Es un símbolón, una mitad de un todo, le dio uno a Leónidas. Cuando yo complete mi tiempo en el agoge y me una al ejército, tú guardarás esta mitad. Representa los puntos que ganamos hoy. El día que tú también te conviertas en Eirene y tengas tu propio país, la reunirás con la mía. Y entonces, esos puntos se convertirán en algo más, en crédito de confianza ante los éforos. Un recordatorio de que el fuego pasó y no se apagó. Leónidas cerró la mano alrededor del disco de bronce, áspero y frío. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de la gamificación espartana. Los puntos no eran un fin, eran la moneda con la que se compraba algo infinitamente más valioso. Pertenencia a una cadena inquebrantable de hombres, un legado de deber y transferencia de virtud. La astrapela había sido el nivel donde aprendió que, a veces, la mayor recompensa no era la aprobación del público, sino el símbolo secreto que se compartía en la oscuridad. El siguiente nivel, sin embargo, lo llevaría fuera de los límites seguros del campamento, a la tierra de nadie de la Cripteia real, donde los puntos ya no se ganarían con carreras, sino con sangre. El disco de bronce, el símbolon, quemaba en el pecho de Leónidas como una brasa bajo la piel. Ya tenía 14 años, y su cuerpo era un haz de nervios y tendones, curtido por 2 inviernos en el agoge. Pero la prueba que se avecinaba no era un ritual público ni un ejercicio gamificado con reglas claras y jueces observando. Era la Cripteia, el servicio secreto, y sus reglas eran escritas en sombras y sangre. Una noche, sin previo aviso, Brasidas lo sacó del sueño profundo con un gesto brusco. En la oscuridad, otros eirenes hacían lo mismo con sus paides. No hubo discursos del paidonomos ni antorchas, solo el resplandor pálido de la luna nueva. Les entregaron un shife corto de verdad, con filo, no de entrenamiento, y un manojo de cordeles de cuero. Brasidas, su rostro convertido en una máscara de sombras duras, le habló en un susurro que era casi un roce de aire. Olvida la tablilla, olvida los puntos de honor que conoces. Ahora entras en el juego verdadero, el único que importa. Las reglas son simples. Sobrevivir y cumplir la misión. ¿Cuál es la misión?, preguntó Leónidas, su voz un hilillo de vapor en el frío. Lo sabrás cuando estemos allí, y no habrá recompensa de comida ni de privilegios, solo la vida. O la muerte. Fueron conducidos fuera de los límites del campamento, hacia las colinas agrestes y los bosques que separaban las tierras espartiatas de las de los periecos y, más allá, de los ilotas, la población subyugada que sustentaba con su trabajo la maquinaria espartana. La Cripteia no era solo un entrenamiento de supervivencia, era un terror institucionalizado, un recordatorio sangriento para los ilotas de su lugar.
y para los jóvenes espartanos, el examen final de la crueldad necesaria. Durante 3 días y 3 noches, Brasidas y Leónidas vivieron como animales, comiendo raíces, durmiendo en turnos en agujeros excavados en la tierra. Brasidas le enseñó a moverse, sin hacer ruido, a leer el viento para ocultar su olor, a beber agua del rocío matinal atrapada en hojas. Era una gamificación perversa y mortal. Cada habilidad demostrada no sumaba puntos en una tablilla, sino que aumentaba infinitesimalmente sus posibilidades de ver el amanecer. La misión se reveló al 4.º día. Se reunieron con un pequeño grupo de otros pares en un claro oculto. Un hombre mayor, un hipagretas, oficial de la guardia, les esperaba. No llevaba insignias visibles. «Hay un pueblo», dijo, señalando hacia un valle donde el humo se elevaba débilmente. «Un hilota allí, llamado Terpón, habla de levantamiento. Dice que nuestros jóvenes son débiles, que la cripteia es un juego de niños asustados. Su boca siembra un veneno que puede extenderse. Esa boca debe ser silenciada, no por nosotros, por vosotros». Su mirada recorrió a los paides, deteniéndose un instante en cada uno. «El que lo haga no tendrá un banquete ni un canto de victoria en su nombre. Tendrá algo mejor: el conocimiento, grabado en su espíritu, de que ha servido a Esparta en la oscuridad donde el servicio verdadero se mide. Vuestros eirenes observarán, no intervendrán. Era la prueba definitiva. El asesinato ritualizado, el doquimasia, examen, de la homicida frialdad. El sistema de puntos se transformaba en algo macabro. No había clasificación, solo éxito o fracaso. Y el éxito se medía en la eficacia, la discreción y la total ausencia de piedad. Leónidas miró a Brasidas, buscando en sus ojos una señal, una guía, el ritmo de la astrapela. Pero los ojos de Brasidas eran como pedernal, impenetrables. Solo le dio un leve asentimiento. Era parte del juego. Ahora, Leónidas estaba verdaderamente solo. La infiltración en el asentamiento hilota fue un ejercicio de sigilo agonizante. Cada perro que no ladraba, cada rama que no se rompía, era como sumar un punto en un examen en el que fallar significaba la muerte. Encontraron la choza indicada. A través de una rendija, Leónidas vio a Terpón, un hombre robusto de mediana edad, compartiendo una cena sencilla con una mujer y un niño. Hablaba en voz baja, sus palabras inaudibles, pero sus gestos eran enérgicos. Por un instante, Leónidas no vio a un enemigo de Esparta, sino a un padre, a un hombre. Su mano, empuñando el shife, sudó. Recordó entonces las lecciones no sobre el coraje, sino sobre el deber. Sobre la ecuación espartana. Un hilota potencialmente rebelde era un cáncer. Extirparlo no era maldad, era higiene. Era una función, un servicio al sistema. El punto que ganaría no sería marcado por nadie, pero lo separaría para siempre del niño que había sido. Sería su bautismo en la fraternidad sombría de los que habían hecho lo necesario. Esperó hasta que la familia se durmiera. Esperó a que la luna se ocultara tras una nube. Su mente, extrañamente, no calculaba el peligro, sino la eficiencia del gesto. Brasidas le había enseñado: un golpe, limpio, silencioso, en la garganta o el corazón. Nada de saña, nada de ira, solo precisión. Entró como una sombra. El aire dentro olía a humo, hierbas y tierra. El ronquido de Terpón era el único sonido. Leónidas se colocó a su lado. Vio el cuello expuesto. Levantó el shife. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de Brasidas, quien observaba desde la puerta, inmóvil. No había aprobación ni desaprobación, había expectación. Era el jugador maestro, viendo si su alumno aplicaba finalmente las lecciones en el tablero más real. El acero descendió. Fue rápido, un susurro metálico seguido de un sonido ahogado y húmedo. Leónidas saltó hacia atrás, evitando la salpicadura. Su corazón martillaba en sus oídos, tan fuerte que temió que despertara a la mujer y al niño. Pero no hubo otro sonido. Solo el silencio, más pesado que nunca. Salió de la choza. Brasidas lo agarró del brazo y lo arrastró lejos, hacia la seguridad de los árboles.
No dijeron una palabra hasta que estuvieron a kilómetros de distancia, en su escondrijo. Al amanecer, Brasidas rompió el silencio. No habló de la misión. En su lugar, sacó algo de su bolsa, un brazalete de cuero sencillo, pero tejido con un patrón complejo. «No es un premio», dijo mientras se lo ataba a Leónidas en el brazo derecho. «Es un marcador. Los otros, los que han pasado por esto, lo reconocerán. No se habla de ello. Pero al verlo, sabrán. Es el único punto que se muestra públicamente. El que dice que jugaste el juego de las sombras y ganaste». Leónidas miró el brazalete. No sintió orgullo. Sintió un vacío frío, una desconexión. Había ganado el nivel más difícil, pero la recompensa no era dulce, sino pesada como un collar de piedra. Comprendió entonces la profundidad siniestra de la gamificación espartana. Al final, los ritos, las pruebas y las recompensas no tenían como objetivo crear héroes felices, sino máquinas eficientes de guerra y control. El afecto entre él y Brasidas, el fuego del que hablaban, no había desaparecido, pero ahora estaba filtrado por la sombra de un acto compartido e indecible. Brasidas, como si leyera sus pensamientos, puso una mano en su hombro, un gesto raro de contacto. «El juego cambia», murmuró. «Pero no termina. Ahora el tablero es más grande. Los puntos se llaman reputación, mando, respeto, y la próxima recompensa será un nombre. El tuyo propio, inscrito donde todos lo vean. Pero para eso queda una última prueba. La que no se hace en la sombra, sino bajo el sol más despiadado, la del gimnopaedia». Leónidas asintió, acariciando el áspero brazalete. El disco de bronce y el brazalete de cuero eran ahora las dos caras de su moneda personal. Una recordaba la conexión y el honor público, la otra, el precio en sombras que había pagado por ella. Estaba listo para el siguiente nivel. El brazalete de cuero no picaba. Pero Leónidas era consciente de su peso en cada movimiento. 5 años habían pasado desde el umbral de bronce. Con 17 años, su cuerpo era una anatomía espartana perfecta, músculos definidos por la privación, mirada fija, voluntad templada en el hielo de la cripteia y el fuego de innumerables pruebas. Brasidas, ahora un guerrero de 23 años a punto de ingresar en un Syssition, mesa de soldados, de élite, ya no era su eis pnelas oficial. El vínculo ritual había cumplido su ciclo, pero la conexión, forjada en aquel extraño sistema de puntos y sangre, era más fuerte que el acero. La prueba final no era un secreto. Era el evento más público de Esparta, las Gymnopaediae, los Juegos Desnudos. Una fiesta en honor a Apolo, donde la ciudad entera, incluidos los hilotas y los periecos, observaba a los jóvenes del Agoge en una exhibición extrema de resistencia, danza marcial y combate. Para Leónidas y su promoción, era la última casilla del tablero. El premio, su nombre, finalmente, inscrito en la lista de los homoioi, los iguales. Sería un ciudadano, un espartiata de pleno derecho. La gamificación culminaría en la recompensa suprema, una identidad. Pero las reglas de este último juego eran las más crueles. «No se trata de ganar una sola lucha», le explicó Brasidas la víspera, en el Syssition donde ya era tratado como un miembro. «Se trata de no perder ninguna, de no mostrar ni un instante de flaqueza. Durante 3 días, bajo el sol de plomo, bailaréis, lucharéis y competiréis sin ropa, sin agua, sin una pausa. Cada suspiro, cada tropiezo, será visto y juzgado, no por unos jueces, sino por toda la cedemonia. Tus puntos aquí», señaló la tablilla imaginaria que ambos llevaban en la mente. «Se llaman Cleos, gloria, o Oneidos, vergüenza. Y se cuentan en los murmullos de la multitud». Al amanecer del primer día, Leónidas se alineó con los otros jóvenes en la ágora. Desnudos, cubiertos solo de polvo de arcilla y aceite de oliva, se sentían más expuestos que en los bosques de la cripteia. Miles de ojos los observaban, ancianos con rostros severos, guerreros con cicatrices, mujeres espartanas cuyos juicios podían hacer o deshacer reputaciones, e incluso hilotas, cuyo silencio era tan elocuente
como un grito. La danza comenzó. No era una gracia alegre, sino un ejercicio marcial brutal, una coreografía de golpes, saltos y movimientos rígidos al ritmo de las flautas y los tambores. El sol, como un enemigo personal, latía sobre sus espaldas desnudas. La sed se convirtió en una presencia tangible, un demonio que susurraba en su oído. A su lado, un muchacho, hijo de un héroe de las Termópilas, vaciló. Su pie resbaló en el suelo polvoriento. No cayó, pero el error fue notado. Un murmullo, bajo pero nítido como un latigazo, surgió de las gradas donde las mujeres de su familia estaban sentadas. Era un sonido de desaprobación, el peor de los puntos negativos. El rostro del joven se demudó, su espíritu roto en ese instante. Leónidas buscó con la mirada en la multitud. Encontró a Brasidas, de pie entre los guerreros jóvenes. No asentía, no marcaba un ritmo, solo observaba, con la intensidad de quien apuesta su propio prestigio, porque, en efecto, lo había apostado. El éxito de su país era el sello final de su labor como eispnelas. Un fracaso aquí mancharía a ambos. El segundo día trajo las competencias de combate. Lucha libre, boxeo con correas de cuero endurecido, justas con lanzas romas, todo sin descanso, sin agua, con el calor que hacía que el aire vibrara. Leónidas luchó contra oponentes agotados como él. Su mente ya no pensaba en tácticas, solo operaba por instinto entrenado. Cada derribo, cada bloqueo, era un punto silencioso, anotado en el gran registro público de la opinión espartana. Oyó, entre el zumbido de sus propios oídos, a un anciano decir: «El de Brasidas tiene aguante». Era un punto, un pequeño logro en el marcador invisible. En el tercer día, al borde del colapso, llegó la prueba más temida, la diamastigosis. No era un combate entre pares, era una prueba de aguante ante los azotes. Los jóvenes debían caminar hacia el altar de Artemisa Ortia y aguantar, sin emitir un sonido, los golpes de los mastigoforoi, portadores de látigos, que podían ser otros guerreros o incluso ilotas seleccionados. El objetivo no era sobrevivir, sino superar el dolor, mostrar un autocontrol sobrehumano. Algunos buscaban una muerte gloriosa aquí, para que su nombre fuera recordado. Leónidas, con los labios agrietados y la visión nublada, vio cómo los muchachos que lo precedían caían uno tras otro, sus espaldas convertidas en un tejido sangriento, algunos gimiendo, otros desmayados. Un fracaso aquí borraba todos los puntos ganados anteriormente. Cuando le tocó su turno, avanzó con paso vacilante. Sus ojos buscaron a Brasidas una última vez, y allí, entre la multitud, vio algo. Brasidas no lo miraba a él. Miraba fijamente a uno de los mastigoforoi, un hilota robusto con una cicatriz en la cara, un hilota que guardaba un parecido inquietante con el hombre llamado Terpón de la choza en la oscuridad. No era él, imposible, pero acaso un hermano, un primo. El hilota sostenía el látigo con una fuerza que hablaba de odio contenido. En ese instante, Leónidas lo entendió todo. Este no era solo un ritual de iniciación, era el equilibrio final del sistema. La violencia ejercida en la oscuridad, cripteia, tenía su contraparte pública y ritual en esta violencia recibida. El juego no terminaba, solo cambiaba de formato. El hilota con el látigo era, sin saberlo, parte del mismo mecanismo que había arrebatado la vida a Terpón. Y Leónidas, ahora, debía aceptar su golpe sin rechistar, completando el ciclo. El primer latigazo cayó. Fue como una línea de fuego líquido trazada en su espalda. Contuvo el aliento. Pensó en el disco de bronce. El segundo azote. Pensó en el brazalete de cuero. El tercero. Pensó en los ojos de Brasidas, que ahora sí lo observaban a él, con una intensidad feroz. No era amor ni orgullo. Era la mirada de un jugador que ve cómo su pieza más valiosa resiste la última y más difícil jugada del oponente. No supo cuántos golpes recibió. El mundo se redujo a un estallido blanco de dolor y al sonido seco del látigo. Pero no emitió un sonido. No cayó de rodillas. Cuando cesaron los golpes, permaneció de pie,
respirando con dificultad, la sangre caliente corriendo por sus piernas. Un silencio absoluto cubrió la plaza. Luego, un rugido. No un aplauso, sino un gruñido colectivo de aprobación, el sonido más preciado que podía obtener un espartano. Había ganado el juego. Al caer la noche, en una ceremonia sobria, Leónidas y los otros supervivientes recibieron sus hopla, armas y escudo ante el fuego de un altar. Se les declaró homoioi. Un escriba grabó su nombre en una tablilla de cera que se guardaría en los archivos de los éforos. Brasidas se acercó a él. Ya no había tablillas, ni puntos, ni símbolos que dar. Solo había una mirada entre hombres que habían pasado por todas las casillas. La recompensa, dijo Brasidas, su voz ronca, es esto. Hizo un gesto amplio que abarcaba la plaza, la ciudad, las montañas oscuras. El derecho a jugar en el tablero mayor, el de la guerra verdadera, el de la política, el de la vida, donde los puntos son más difíciles de ganar y más fáciles de perder. Y la única regla es servir a Esparta, hasta que tu nombre pase de esa tablilla, señaló los archivos, a los cantos de los poetas, o al olvido. Leónidas asintió. La espada que ahora colgaba de su costado no era un juguete de entrenamiento. El escudo que cargaría sería pesado. Miró su nuevo brazalete, de bronce esta vez, símbolo de ciudadano. Recordó el disco de cimbolón que aún guardaba. La gamificación había terminado. Lo había moldeado, calculado cada aspecto de su ser, a través de un sistema de ritos, puntos y recompensas que iban desde un trozo de queso hasta la identidad misma. Ahora era un jugador maestro, listo para entrenar a su propio país en el futuro, para iniciar el ciclo de nuevo. Pero al tocar las cicatrices frescas en su espalda, entendió la verdad más profunda. En Esparta, la victoria final era un fantasma. El juego nunca acababa. Solo se reiniciaba generación tras generación, con nuevos niños en el umbral de bronce, nuevos eirenes con tablillas, y la misma maquinaria implacable, convirtiendo niños en guerreros y guerreros en piezas de un eterno tablero, cuyas únicas casillas eran el deber y la muerte. Y él, Leónidas, ahora era una pieza valiosa, pero una pieza al fin. La partida continuaba.